Claro, evidentemente el Focus tiene su centro de gravedad en el emprendimiento, en la innovación, pero una de los pilares de las vías es la internacionalización, y por ese motivo nosotros estamos aquí para proporcionar a los emprendedores todos los instrumentos que pueden utilizar para internacionalizarse sin riesgos, con red, con ayuda, que podemos llevar de la mano y les podemos ayudar mucho. Ahí está. Los años en los que aquí en la provincia de Alicante había mucho emprendimiento, que un señor con una maletita de muestras iba a Estados Unidos y no sabía hablar inglés, ni tenía ninguna información, eso pasó a la historia. Ahora, antes de salir a internacionalizarse, hay que planificar muy bien, estudiar, ver, analizar el negocio que tú puedes internacionalizar, ver qué están haciendo tus competidores en destino, ver los posibles clientes, y cuando ya tienes toda la información, entonces das el salto y entonces no te equivocas. El emprendedor lo que le falta, yo creo, es saber dónde puede acudir, a quién puede acudir para que le presten esos instrumentos. Y yo creo que eventos como este Focus es un ámbito, digamos, fantástico para que estos emprendedores puedan saber dónde acudir. Si tienen que internacionalizarse, tienen que acudir a las cámaras, o al ICES, o al IBAC Internacional, o si tienen que hacer labores previas antes de internacionalizarse. Pero lo fundamental es tener información y saber dónde pueden ir. Sí, hoy hemos hecho a primera hora un taller conjuntamente con IBACE Internacional y con el ICES, que le hemos llamado Internacionalízate con IBACE Internacional, con las cámaras y con ICEX, y lo que hemos hecho ha sido, pues, dar a conocer todos los instrumentos que hay, porque muchos son gratuitos. Nosotros centramos evidentemente en las pymes, claro está. Y luego esta tarde vamos a tener otro taller que tiene un nombre singular, le vamos a llamar, porque también las pequeñas pueden internacionalizarse, cuando David ganó a Goliat. Entonces lo hemos organizado Cámara de Comercio con una consultora especializada, y lo que queremos es, pues, decir que no por ser pequeño, vamos, que no tienes que ser grande para poder internacionalizarte. Lo que tienes que tener es un producto, un servicio bueno, una estructura que no tiene por qué ser grande, pero que sea estructura, puede ser externalizada perfectamente, y qué cosas tiene que hacer y cuál sería el itinerario que tiene que seguir para poder llegar donde quiere llegar, con un plan y con toda la información necesaria para no perder el tiempo, no perder el dinero y al mismo tiempo internacionalizarse. Sí, el miedo a lo desconocido, e incluso también todo lo contrario, porque yo en cámara muchos días me vienen empresas, quiero vender. ¿Y qué quiere vender usted? Pues lo que se pueda vender. ¿Y a dónde? Pues donde haya clientes. No, así no podemos ir. Ese es el caso extremo, pero sí que hay muchas empresas que tienen miedo. Y lo que no saben es que su producto, su servicio, igual que se vende aquí, se puede vender en otros mercados. No por ser empresas de otros países están mejor dotados que nosotros. Tenemos que perder ese miedo a que los de fuera es mejor. No, nosotros tenemos producto y capital humano igual o mucho mejor que en otros países. Lo que pasa es que hay que encaminarlo de una manera adecuada. La innovación es fundamental, pero innovar no significa el I+D pura, es decir, encontrar un nuevo mercado, encontrar un nuevo uso para un producto, eso también es innovar. O encontrar un nuevo canal de distribución, eso también es innovar. ¿Por qué si vendes vinos de calidad tienes que ir a una bodega? A lo mejor una empresa que venda aguas de calidad, el cliente objetivo es el mismo, puedes meterlo por ahí, eso es innovar. Claro está que los proyectos tienen una fase de maduración. Esa primera fase de maduración de idea corresponde a otros. A nosotros nos corresponde, cuando ya está madurado, decir, bueno, pues las vías que puedes tener para internacionalizarte son estas.